incomparable Dios, inigualable Rey. Toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. En Jesús, autor de fe, consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte, hoy quiero contemplarte y ser más como tú. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe, consumador, con el gozo delante. Dios les bendiga, queridos hermanos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por estar este día en sintonía para estar en este servicio pequeño. Voy a cantar una alabanza y después voy a compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Voy a cantar este himno que está grabado por allí en el volumen número 13, un himno que escribí que se llama Apareciste en mi camino. Es que así es el Señor Jesucristo, llega cuando más lo necesitamos. Escuche esta alabanza que así se llama, Apareciste en mi camino. Y denle gloria a Dios porque Jesucristo un día llegó a nuestras vidas y trajo la salvación, la luz, la vida eterna. Apareciste en mi camino, oh Jesús, cuando me necesitaba de tu luz, cuando mi vida como un barco que sin vela y sin timón ya naufragaba. Apareciste en mi camino,
oh mi buen Dios, y llenaste de alegría mi corazón cuando mi vida lentamente y sin poderlo evitar se descarriaba. Hoy estás conmigo, eres luz de mi camino, tu presencia en mi vida le da paz y seguridad. Hoy estás conmigo, eres luz de mi camino, tu presencia en mi vida le da paz. Así es, hermano. Un día el Señor Jesucristo, cuando más lo necesitábamos, cuando nuestra vida como un barco sin vela y sin timón era llevado por los vientos, Jesucristo apareció en nuestras vidas. Apareciste en mi camino, oh Salvador, me dijiste, yo seré tu protector, a mi lado tú seguro estarás y nada te faltará. Apareciste en mi camino, oh Salvador, y llenaste de alegría mi corazón, me brindaste tu ternura, me brindaste tu perdón, en mi corazón nació tu amor. Hoy estás conmigo, eres luz de mi camino, tu presencia en mi vida le da paz y seguridad. Hoy estás conmigo, eres luz de mi camino, tu presencia en mi vida le da paz, le da paz. Así es, querido hermano. Jesucristo llega a nuestra vida para llenarla con su presencia, con su luz. Muy bien, hermanos, qué bueno que están esta noche con nosotros. Pues quédense allí en donde están y pongan mucha atención en esta hora, porque Dios tiene una palabra para usted. Hoy en este tiempo necesitamos esa palabra. Una palabra como está escrito, como dijo el salmista en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y es como una luz, una lumbrera en mi camino. Hoy necesitamos esa luz que ilumine nuestros pasos, ilumine nuestros caminos para seguir adelante. Muy bien, voy a compartirles esta noche un tema en la palabra de Dios basado en San Lucas capítulo 5. Si tienen por allí sus Biblias, pueden tomarlas y seguirme, porque voy a estar compartiendo varias escrituras. El pasaje base de esta predicación es San Lucas capítulo 5, verso 1 al versículo 3. Voy a compartirles un tema en esta noche que se llama barcas vacías. Y dice así el pasaje, San Lucas capítulo 5, verso 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Muy bien, el tema de esta noche se llama
barcas vacías. En la versión que yo traigo viene la palabra barcas. En la versión Reina Valera antigua viene barcos. Por si alguno tiene esa versión y piensa que estoy dando lectura mal. No, es que en mi versión usa la palabra barcas vacías. Y en muchas otras versiones también viene barcas. En la versión de Reina Valera antigua viene barcos. Pero vamos a usar la frase que trae nuestras Biblias, barcas vacías. Un dicho dice allá en mi pueblo, decía la gente, cuando alguien lograba varias cosas con una sola intención, decía la gente, esta persona mató 2 pájaros con una sola pedrada. Bien, yo quiero decirles que Dios, el Señor Jesucristo, con una sola intención y con un propósito, con una acción, logra hacer muchas cosas. Y en ello diríamos, como Dios siempre es mayor que nosotros en todas las cosas, diríamos, Dios mata muchos pájaros con una sola pedrada. Sí, porque así es Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo siempre, en los relatos de la Biblia, el Señor siempre llegaba a tiempo. Cuando más se le necesitaba, siempre allí estaba el Señor. Y hoy quiero decirte que no es la excepción nuestro tiempo. Hoy también Jesús está llegando cuando más lo necesitamos. Una, porque el tiempo se termina. Cada día que pasa es un día menos en nuestra existencia y es un día menos para acercarnos ya a la presencia de Dios. Y otra, por los acontecimientos que hoy estamos pasando, que el mundo entero está pasando. Entonces Jesús siempre llega a tiempo. Así lo podemos ver en cada relato de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso no lo han visto ustedes en estos días, en cada uno de los mensajes que los predicadores están trayendo a nuestras vidas? ¿Estamos escuchándolos? Ese es Dios llegando a tiempo a nuestras vidas. Jesús siempre llega. Cuando el Señor llega, hermanos, como en esta ocasión, el Señor llegó, dice, junto al lago de Genezaret. Jesús siempre llega a tiempo. ¿Sabes para qué? Para presentarnos un reto de fe. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, siempre llega para presentarnos un reto de fe. Jesús llega para enseñarnos algo, porque como humanos tenemos la necesidad cada día de ser enseñados por Jesús. Jesús llega para confirmarnos en la fe. Jesús quiere confirmarnos que estemos sólidos, firmes en la fe, sin claudicar. Jesús llega para enseñarnos a depender más de Él. Cada vez que el Señor se acerca a nuestras vidas y con un propósito y una intención, es para que nosotros nos aprendamos a depender más de Él. Y hoy en este tiempo, querido hermano, quiero decirte que el Señor, es más, es una necesidad que nosotros hoy más que nunca dependamos más de Dios. Nuestro relato dice que Jesús llegó junto al lago de Genezaret. La palabra Genezaret significa jardín de las riquezas o de la felicidad. Grábense muy bien este significado, porque allí está parte de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. Llegó junto al lago de Genezaret. Y Genezaret significa jardín de las riquezas o de la felicidad. Pero yo diría, hermano, al mirar lo que acababa de suceder allí junto al lago de Genezaret, lo que había pasado durante toda la noche con ciertos personajes que aparecen aquí en este pasaje, yo diría, qué paradoja podemos mirar allí.
que estando ellos en el lago de Genesaret, el jardín de las riquezas o de la felicidad, qué paradoja, diría yo, que en este momento y en ese jardín de riquezas hay varios pescadores tristes. Así estaban estos pescadores tristes. ¿Por qué? Por lo que había pasado durante toda la noche. Nuestro pasaje dice que habían descendido de sus barcos, de sus barcas, después de toda una noche de arduo trabajo y sin ningún pez, sin fruto. Allí está la paradoja, que junto al lago aquel que significaba jardín de las riquezas, había unos hombres tristes. Bueno, eso mismo podemos verlo hoy. En Nueva York hay gente triste, hay gente que está llorando. Nueva York, la urbe de hierro, la base del poder económico en Estados Unidos, la ciudad de los rascacielos. Hay mucha gente que está triste. Podríamos decir que están en un jardín en el jardín de las riquezas, en el jardín de la felicidad, pero ahorita todo es menos eso, con excepción de aquellos que conocen al Señor Jesucristo, que ciertamente son la minoría. Así están en Europa en este día debido a esta epidemia que azota a los países del mundo. Así están en Europa, tristes. Los países de primer mundo, así están ahorita. Los países que están como los pescadores junto al lago de Genesaret, el lugar, el jardín de las riquezas, así están. Así está la gente que está aquí a mi izquierda, en la colonia del Valle, la colonia de donde están los empresarios de esta gran ciudad de Monterrey, del estado de Nuevo León, en la colonia del Valle, donde está la gente pudiente, la gente que maneja la economía, por así decirlo, de este estado, porque es ahí donde hay 50 casos de personas que están infectadas con este virus. Y aunque ciertamente es la colonia más económicamente más pudiente, pero ahorita hay tristeza. Así estaban aquellos discípulos, aquellos hombres, aquellos pescadores, aquellos obreros, podríamos decirlo, estaban preocupados, pensativos. Ese día no sacaron ni un pez, ni siquiera para comer. Ese día no sacaron ningún pez. Si alguien rentaba su barca, ese día no sacaron ni para pagar la renta. Algo similar escucho yo hoy este día en esta nación. La gente que trabaja al día y que ahora por la necesidad de estar encerrados en los hogares, los comercios no tienen ventas, los restaurantes están cerrados, las ganancias han bajado a un 70% de lo que antes recaudaban. Hoy esa es la situación que oímos por todas partes a causa de esta epidemia que ha venido. Tristes, sin frutos, sin éxitos. Pero eso a veces, hermano, Dios lo cambia en algo glorioso. Jesús llegó allí al lago de Genesaret porque allí había algo que Él quería hacer. Y Jesús está llegando hoy a nuestras vidas porque Jesús quiere hacer algo en nuestras vidas, porque el Señor, como cuando Él predicaba en su palabra, Él dijo: yo no he venido a llamar justos a juicio, sino pecadores al arrepentimiento. Cuando Él predicaba, dijo: los sanos, esos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sabes? Jesús llegó al lago de Genesaret porque allí había gente que lo necesitaba. ¿Sabes? Jesús te está llegando hoy a tus oídos, a tu corazón. Está llegando hoy porque hoy tú y yo le necesitamos. Jesús dice en nuestro texto en San Lucas capítulo 5, versículo 2.
Retomo las frases del versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Vio dos barcas. Dos barcas vacías. Hay jornadas y tiempos que ya no tienen retorno. Ya aquellos pescadores, toda esa noche de trabajo, sin frutos, sin éxito, ya no lo podían reemplazar. Pero sabes que hay tiempos y ocasiones que se vuelven a repetir, pero eso solamente lo hace Dios. Lo hace Dios. Después de una noche de arduo trabajo como la de los pescadores, Pedro, Jacobo, Juan, Simón, Andrés, después de una noche de arduo trabajo, sin fruto, sin éxito, todo se juntaba en ellos. El cansancio, el sueño, porque después de una noche de trabajo, el sueño estaba en ellos. El disgusto, la tristeza, la frustración. Una noche larga, una noche pesada, una noche sin recompensa, una noche para olvidar. Una noche que si era posible, nunca jamás les daría placer recordar. Pero quiero decirte algo, querido hermano, que eso a veces Dios lo cambia en algo inolvidable para contar y recordar. Esas cosas que a veces nosotros ya no quisiéramos ni volver a recordar. Yo creo que cuando todo esto pase y con la ayuda de Dios, cuando salgamos de esta situación donde estamos este día metidos todos, yo creo que cuando salgamos no vamos a querer ni siquiera recordarlo. Así estaban aquellos discípulos. Pero déjame decirte, la Biblia dice en Deuteronomio 23:5, hablando de una situación cuando el pueblo de Dios allá en el desierto, cuando ellos caminaban a la buena de Dios y al abrigo de Dios, también en una ocasión nos cuenta la Biblia que pasaron por una situación donde un rey llamado el rey Balac mandó llamar al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Y Balaam, como era un profeta interesado, asalariado, que buscaba la ganancia, la remuneración económica, se dejó venir para maldecir al pueblo de Dios. Pero me interesan mucho decirte las palabras que dice Deuteronomio 23:5. Cuando Balaam fue para maldecir al pueblo de Dios y arruinar con sus profecías al pueblo de Dios, no pudo hacerlo. Al contrario, lo bendijo y lo bendijo. Y en Deuteronomio 23:5 dice, Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Nota. Así estaban los discípulos también, así estaba Pedro y Juan, tristes, cabizbajos, marcados por la derrota. Esa noche no hubo ningún fruto, ningún resultado. Pero allí estaba Jesús, allí estaba Dios, el Dios que dijo Moisés al pueblo, el Dios que te cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Querido hermano, quiero que sepas que ese Dios vive este día, vive hoy. El Dios que puede cambiar la maldición en bendición, el que puede cambiar lo triste en gloria, en gozo. Allí estaba y allí está con nosotros, allí está contigo. ¿Qué vio Jesús cuando dice el texto que vio dos barcas vacías? ¿Qué vio en aquellas barcas? Vio el fracaso de aquellos expertos pescadores. Vio su fracaso. ¿Qué vio en aquellas dos barcas? Vio sus frustraciones. Las barcas estaban vacías. ¿Qué gozo había en aquellos pescadores? Ninguno. ¿Qué orgullo podía haber en aquellos pescadores? Ninguno. Jesús vio sus frustraciones. Quiero decirte que Jesús ve también nuestras frustraciones. ¿Qué vio Jesús en aquellas dos barcas vacías? Vio su desánimo. ¿Tú crees que cuando ellos descendieron de sus barcas sin ningún pez, sin nada en sus manos, sin nada para llegar a su casa y compartirlo con su familia, sin nada para poder
vender y sacar algo de ganancia sin nada. Aquellos pescadores estaban enfrentándose al desánimo. Jesús vio en aquellas barcas vacías, vio su desánimo. ¿Qué representan esas barcas vacías? Representan mis intentos fallidos, lo que yo hago y no me da resultado. Esas barcas vacías representan mis fracasos. Pero hay un himno que dice: tráele al Señor tus cuidados y tus quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará en su bondad inmensa. Él te llenará de su amor divino y santo. ¿Qué representan aquellas barcas vacías? Representan mis esfuerzos sin gloria y sin recompensas. Nada que escribir a casa. Barcas vacías. Pescadores expertos esa noche, por algo que yo no entiendo, salieron del mar con sus barcas vacías. Algo increíble, pero así fue. Hermanos, esas barcas vacías representan los esfuerzos. A veces que nosotros hacemos algún esfuerzo, pero no obtenemos nada. No hay recompensa, no hay gloria. Y como dicen en el argot beisbolístico deportivo, cuando contratan a algún jugador de otra nación y que ese jugador no logra hacer nada, dicen los comentaristas: este jugador no ha hecho nada, nada digno de escribir a casa. Y a veces así estamos también nosotros. ¿Qué podemos escribir a casa? O como diríamos hoy en el tiempo moderno, en el tiempo actual, nada para subir al Facebook. ¿Qué podíamos decir si estos pescadores tuvieran un Facebook como ahora lo tiene la mayor parte de la gente? Pues ¿qué podían subir? Hay veces que vemos en el Facebook de las personas, yo lo he visto, alguien que dice, y toma una fotografía brillante, una panorámica de una foto brillante y muy bonita, donde van subiendo a un avión y dicen aquí, subiendo a un Boeing 377 para irnos de vacaciones a Cancún. Y lo exhiben. Bueno, diríamos, está bien, trabajaron, sacaron algo de ganancias y se van de vacaciones, está bien. Pero aquellos pescadores, si tuvieran su Facebook, ¿qué podían poner ese día? Ni modo que iban a poner una barca vacía, una barca sin nada y decir, miren mis esfuerzos, miren mi empeño, mis esfuerzos, mi resultado, cero. Nada para poner, diríamos hoy en nuestro lenguaje y en nuestra vida, en lo que se mueve ahora, nada para subir al Facebook. Otras personas se ponen su foto allí en un avión y dicen aquí rumbo a París. Y lo ponen en su face. Pero estos pescadores, ¿qué podían poner? Nada. Sus barcas estaban vacías. A veces así estamos nosotros. ¿Qué podemos poner ahora en el Face? Pues ¿qué ponemos si todos estamos encerrados? ¿Qué exhibimos si estamos encerrados? Pero sabes, ahí está Jesús. Y Jesús es el que cambia las cosas. Aquellas barcas vacías representan cosas y resultados que nos quieren decepcionar y que nos quieren frustrar. Esas barcas vacías, ¿tú crees que al mirarlas, aquellos expertos pescadores como era Pedro, como era Juan, como era Jacobo, eran expertos en la pesca? ¿Tú crees que al verlas vacías no miraban allí una decepción y una frustración? Esas barcas vacías representan eso. Representan cosas y resultados que a veces nos quieren decepcionar y nos quieren frustrar. Y como dijo un pastor con mucho respeto y en ironía, cuando las cosas a veces no salían bien y no salen bien, dijo, no me suicido nomás porque soy cristiano y porque no soy dueño de mi vida. Así es, hermano, a veces las barcas están vacías. Los resultados no hay, pero ahí está Jesús.
Por eso llegó Jesús allí. Si esa noche Pedro, Jacobo y Juan hubieran sacado sus barcas llenas, Jesús no tenía por qué ir allí. Porque Jesús va donde se le necesita. ¿Sabes? Él sabe que tú lo necesitas. Allí donde has estado en tu recámara en estos días. Allí donde has estado en tu sala todas estas semanas. ¿Sabes? Allí está Jesús. Jesús está llegando allí a tu vida. Como llegó al lago de Genezaret. Déjame decirte otra verdad. Las barcas vacías representan vidas, representan personas. Que Jesús toma esas vidas, esas personas y las usa. Usa lo que otros no les ha dado ningún resultado. Decían allá en mi pueblo cuando algo no salía bien, decían a la persona o al objeto, decían, es que está salado, hombre. O decían al instrumento que usabas, es que ese instrumento está salado. Así pudieran haber dicho de aquellas dos barcas. Esas barcas no las toquen, están saladas. Y a lo mejor y hasta Pedro, Jacobo y Juan, los pescadores decían, hombre, no se junten con esos pescadores, están salados. Se metieron al mar toda una noche y no sacaron ni un pez. Nada. Barcos salados, pescadores salados, podían haber dicho la gente. Pero sabes, esas barcas representan vidas, representan personas, vidas y personas que a nadie le ha dado resultado. Pero sabes, Jesús entró en una de aquellas barcas. Dice nuestro texto, déjame mencionarte dos palabritas que hay aquí en el versículo 2. Vio dos barcas que estaban a la orilla. Vio. Así el Señor también te ha visto. Un día el Señor caminaba por las calles de Jericó y vio en un árbol a un hombre llamado Zaqueo, dice, y mirando hacia arriba lo vio. Jesús te está viendo ahí donde tú estás. Él te ha visto. Dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas. Barcas representan vidas. Deja a Jesús entrar en tu barco. Deja a Jesús entrar en tu barca. Deja a Jesús entrar en tu vida. Deja a Jesús entrar en tu hogar. Deja a Jesús entrar en el círculo de tu familia. Jesús viene cuando más se le necesita. Y entrando en una de aquellas barcas, le rogó a Simón Pedro. Jesús escogió una de aquellas barcas. A lo mejor aquellas barcas no estaban muy bonitas, a lo mejor había otras barcas más bonitas, como es posible. Pero Jesús tomó aquellas barcas vacías como algo marcado por la derrota. A lo mejor había otras barcas esa noche más bonitas. Esa mañana vio Jesús otras barcas más bonitas. Hasta posible con nombres ostentosos, porque a los barcos les ponen nombres, como aquella inscripción en aquel barco donde Pablo fue enviado a Roma, en aquel barco, en aquella nave alejandrina, dice que tenía una inscripción que era Castor y Pollux, nombres ostentosos. Castor y Pollux eran los hijos del dios Zeus. Pero estas barcas de los pescadores de Pedro, de Juan, de Simón, no tenían ni nombres ostentosos y además estaban vacías, sin éxito. Posible había otras barcas más bonitas, con inscripciones, con nombres ostentosos, y a lo mejor otras barcas esa noche salieron con muchos peces. A lo mejor otras salieron medias las barcas, pero salieron con algo de fruto. Pero qué curioso, ahí hay una verdad. Jesús escogió las barcas vacías. Así hizo Dios con nosotros al salvarnos. Cuando Jesús nos salvó, nos escogió. Así como miró aquellas barcas vacías y las escogió y pidió una de ellas para hacer algo.
así Jesús ha hecho con nuestras vidas al salvarnos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Mira lo que dice la palabra de Dios, así como aquellas barcas vacías. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio. La palabra necio viene del griego moros, que significa aburrido. Jesús escogió los aburridos. Moros del griego significa absurdo. Lo absurdo escogió Dios. Necio significa del griego moros, ignorante, ignorante. Así es de que, pues, ¿qué tenemos nosotros para gloriarnos en nosotros mismos? Si Jesús nos escogió siendo ignorantes, también significa cabeciduro, o sea, cabezas duras. Fue lo que el Señor escogió. Así como aquellas barcas etiquetadas con una derrota y vacías, pero Él la escogió. Así es Dios, hermanos. Él escogió lo necio. Dice el versículo 27, el mismo versículo, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo. La palabra débil significa, lo débil del mundo y lo vil del mundo, la palabra vil significa ajenés. Es del griego ajenés, que significa sin pariente de renombre. Nadie de nosotros éramos importantes. No teníamos ni siquiera un apellido de importante. La palabra vil, la palabra débil significa sin fuerza, enfermo, frágil y débil. Todo esto es lo que Dios estaba en nosotros y sin embargo Él nos escogió. La palabra vil, ajenés, viene también de genes, que significa raza de baja cuna, que carece de reputación. ¿Te das cuenta cuál era nuestra importancia? ¿Qué valíamos nosotros? Dice que en la palabra, cuando dice lo vil, del griego ajenés, que también quiere decir familia o raza de baja cuna. Nadie de nosotros fue mecido en una cuna elegante. Escasamente nuestros padres, cuando nacimos en nuestros lugares humildes, en una cunita allí de tela que nuestras propias madres hacían y formaban una especie de cuna, y allí fuimos nosotros mecidos. Fíjate nada más. Pero sabes, eso es lo que Dios escogió. Barcas vacías. Déjame decirte otra verdad. Jesús pide una de aquellas barcas vacías. Una de aquellas barcas vacías. Cuando Jesús te pide algo, no lo rehuses. Siempre que Jesucristo te pida algo, no lo rehuses. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dale tu corazón al Señor. Dice, dame. A Pedro le dijo, préstame tu barca vacía, préstamela. A nosotros nos dice, a ti te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dale ese corazón vacío posible. Un corazón vacío, pero lleno de temor en estos días por la situación que vivimos. Dale ese corazón vacío, vacío de Él, vacío de su presencia, vacío de su espíritu, vacío de su palabra. Dáselo, entrégalo a Él. Posible hoy el corazón vacío está lleno, pero ¿lleno de qué? Posible lleno de temor. Temor como, Señor, ¿qué viene después de todo esto? Después de que pase toda esta epidemia, si es que la pasamos y somos librados, ¿qué viene después de todo esto? Temor, un corazón lleno de temor. Temor es a causa de decir, Señor, que no llegue ese mal que está amenazante cada día y que estamos siendo bombardeados con los anuncios de radio, prensa y televisión acerca de que te cuides, que te protejas, que no salgas de tu casa.
Temor, temor, tu corazón posible lleno de temor. Ay, Señor, que ese virus no llegue a mi familia. Ay, Señor, que ese virus no llegue a mis hijos, a mis amigos, a mis conocidos. Temor como diciendo, Señor, y si esto sigue, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar mis recibos? O como dicen en Estados Unidos, ¿cómo voy a pagar los biles, los tickets? ¿Cómo? Temor, temor, temor. Un corazón en temor. Pero sabes, Jesús dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dale tu corazón, si tu corazón está vacío, dale ese corazón vacío para que lo llene con su presencia. Dale ese corazón vacío para que Él lo llene con su palabra y con su fe. Dale ese corazón vacío para que Él lo llene de seguridad y de optimismo. Y como dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Dale ese corazón al Señor. Un corazón, dale ese corazón vacío y vacilante para que lo llene de fe y de optimismo y de visión. Y que puedas decir como dice Job 19:25, estando en una crisis terrible, Job, semejante a la nuestra, o peor que la nuestra, pero estando allí, Job, su corazón lleno de fe, su corazón lleno de optimismo, de visión de Dios, dice, yo sé que mi Redentor vive y que un día Él se levantará sobre el polvo. Y aunque después de deshecha mi piel, he de ver a Dios. Eso es fe. Eso es la fe de Dios. Gloria a Dios. Dios puede haber escogido otras barcas de los pescadores de más éxito, pero no. Él escogió las barcas que esa noche habían sacado aquellos pescadores vacías. Porque Dios no escoge como nosotros. Si nosotros nos fijamos en la Biblia, cuando Dios hace elecciones, encontramos esa verdad. Como aquellas barcas vacías, Él escogió una de ellas. Como lo que le describe Pablo, lo vil, lo necio del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Así es Dios. Cuando escogió a los que iban a ser sus discípulos, escogió aquello que no tenía sentido. Escogió a 12 hombres, uno era ladrón, Judas. Jesús escogió los menos indicados, uno era ladrón, otro era incrédulo, Tomás, otro era voluble, impulsivo y arrebatado, Pedro. Otros eran gritones y explosivos, Jacobo y Juan. Jesús escoge, hermanos, Jesús escoge a veces lo que nadie escogería, pero el Señor lo escoge para hacer algo para su honra y su gloria. Así es Jesús este día. Jesús está llegando a tu corazón. Pedro obedece una orden sin sentido. Vamos a ir al final de este sermón. Pedro obedece una orden sin sentido. A veces las cosas que Dios hace, hermano, no tienen sentido para nosotros, pero lo hace Dios. Y sabes, Dios nunca se equivoca. El versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, después de haber usado aquella barca vacía, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Nota, Pedro obedece una orden sin sentido, sin lógica, porque así es Dios. A veces Dios nos pide que nosotros volvamos a hacer lo que antes hacíamos, lo que no nos dio resultado. A veces nos pide que lo volvamos a hacer, pero ahora en su nombre y bajo su cobertura y bajo su poder. A Elías le dijo, cuando estaba en la cueva, le dijo el Señor a Elías, vuélvete por tu camino, por donde has venido, por donde venías derrotado,
por donde venías confuso, regrésate por allí mismo y ahora vete con mi unción y mi poder. Hermanos, el hombre mortal nunca le va a enseñar a Dios. Nunca. Dios siempre sabe lo que hace. ¿Por qué le está dando esta orden a Pedro? Ahora, Pedro, métete al mar nuevamente. Todo transcurrió en un lapso de 12 horas. No hacía muchas horas que Pedro y los otros pescadores se habían bajado, habían regresado del mar derrotados. Pero ahora Pedro obedece una orden. Pedro, regrésate al mar. Allí donde fuiste marcado por la derrota, regrésate, pero ahora ve en mi nombre. Pedro obedece una orden ilógica, sin sentido. Porque si Dios no escoge como nosotros, y el hombre nunca le va a enseñar a Dios. Dejémonos conducir por Dios. Dejémonos conducir como el Hijo se deja conducir por su Padre. Así también nosotros, dejémonos conducir por Dios. Deuteronomio 1, 30 y 31. Me gusta este texto y quiero compartírselos. Así debemos de hacer nosotros. Dejémonos conducir por Dios. Jesús le está diciendo a Pedro, boga mar adentro. Este pasaje es muy interesante. 1, 30 y 31 dice así. El 31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Fíjate bien, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que has andado. ¿Cómo conduce un padre a su hijo? Lo conduce de su mano. Y sabes, y hoy tenemos que hacer eso, dejarnos conducir por Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro, vete mar adentro. Hermano, Pedro necesita ser conducido por Jesús. Dejémonos conducir, como dice el texto, como el padre agarra al niño y lo conduce de la mano, así nosotros dejémonos conducir por Dios. Como recuerdo hace años un testimonio de un hermano muy conocido, allá por nuestro pueblito por allá, las calles son oscuras y hay muchos animales que andan por las calles, como los perros que caminan por allí. Y un día un hermano mandó a su hijo a una tienda pequeña de las que hay en un rancho para traer un mandado, unas cosas que necesitaban. Y el niño no era muy grande, de unos 8, 9, 10 años. Y cuando iba por ese camino oscuro, lo asusta un perro y el niño se devuelve. Fíjate, nuestro texto dice, así como Dios los condujo, como el Padre conduce al niño, así Dios los condujo. Hermano, sabes, así quiere conducirnos Dios. Déjate conducir de la mano de Dios. Entonces aquel niño se regresa y viene y le dice a su papá, hijo, ¿ya trajiste lo que te encargué? Y el niño le dice, no, papá, es que tuve miedo, porque en la calle me salió un perro y me asustó. Un perro que está allí en la esquina. El papá, queriéndole dar confianza que a su hijo, agarra a su hijo de la mano, exactamente como dice el texto. Como Dios los condujo por el desierto, como conduce el padre a su hijo. El papá agarra a su niño y le dice, hijo, vamos, yo voy contigo, yo te acompaño, vamos para que traigas el mandado. Agarra al niño de la mano y van por la calle y exactamente vuelve a salir el perro. Y empieza a ladrar, pero ahora el papá se hace frente y con autoridad ahuyenta aquel animal. Y el niño grita como desafiando al animal y dice, ahora sí, perrote feo, ahora sí, ven, yo voy con mi papá. Aquel niño tenía confianza. Y sabes, así debemos decir tú y yo.
Ahora, ¿cuál es ese perro feo que nos está asustando a todos nosotros? Se llama coronavirus. Se llama COVID-19. Pero sabes, agárrate de la mano de Dios y dile: ahora sí, estando Dios conmigo y yo con Él, estando Jesús a mi lado y yo con Él, dile a ese coronavirus: no tengo miedo, porque voy con papá Dios y estoy con papá Dios y Dios está conmigo. Hermano, cuando Jesús le dio aquella orden a Pedro: boga, mar adentro. Señor, eso no tiene sentido. Hermano, hay cosas que para ti, para mí no tienen sentido. Son ilógicas, no cuadran, no ensamblan. Sí, pero nosotros no le vamos a enseñar a Dios. Es Dios el que nos enseña a nosotros. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? ¿Qué le quería enseñar a Pedro ese día cuando le dice: vete, boga al mar, ve al mar, vétete al mar y echa la red otra vez? Según la sabiduría de Pedro, lo normal era que los peces que permanecían cerca del lago o de la orilla del lago se desplazaban durante las horas del día, se metían hacia la parte honda del mar y en la noche estaban allí. Esa era la razón por la cual Pedro pescaba de noche, porque en el día los peces se hacían a la orilla del lago. Por eso Pedro se metía adentro al mar, a lo profundo allá, porque eran los peces al atardecer se iban para lo profundo del mar, pero en el día regresaban a la playa, a la orilla cercas. Pero Jesús le dice: ve al mar, entra al mar y echa la red. Pedro lo hace ya no basado en su sabiduría. Sin duda Pedro pensó que la orden de Jesús no tenía sentido, pero él obedeció. Querido hermano, hay cosas que para ti, para mí no tienen sentido, pero tenemos que obedecer. Vamos a poner nuestra vida en Jesús. Pedro fue al mar, Pedro se metió al mar, Pedro echó la red y fue recompensado grandemente, más allá de toda imaginación. Hermanos, así es Dios. Cuando nosotros le obedecemos y hacemos cosas que son ilógicas, pero lo hacemos en obediencia, Dios se manifiesta. La vida es una, la vida será una antes de Jesús y la vida será otra después con Jesús. Ahora sí, Pedro, cuando él va al mar y echa la red, la Biblia dice: y la red se llenó a tal grado que estaba a punto de romperse. Y llaman a los otros pescadores que vengan, porque cuando Dios bendice a una persona, te bendice para que bendigas a otros. Hermano, ahora antes ellos pescaron sin Jesús y regresaron vacías sus barcas. Ahora él va a pescar con la autoridad de Jesús y con la fe puesta en Jesús, y el regreso es otro. Así es nuestra vida, hermano, nuestra vida. Ahora sí, como decimos, Pedro tenía algo para subir al Facebook. Ahora sí podía tomar fotos y ponerlas y subirlas a su Facebook. Estoy hablando algo imaginario. Sé que no había ni fotos en aquel tiempo, pero estoy hablando algo, actualizándolo en un lenguaje actual de nuestro tiempo. Ahora sí tenía algo para subir al Face. Una barca llena, una barca repleta de peces. Querido hermano, quiero decirte, ¿con cuál te quedas? ¿Con la barca vacía o con la barca llena? Pedro se quedó con la barca llena para bendecir a otros. Cuando Jesús se fue de allí y le pagó a Pedro, por así decirlo, por prestarle su barca vacía, su barca que nadie daba un 5 por ella, su barca marcada, por así decirlo, como dice la gente en su lenguaje, una barca salada, una barca vacía, una barca con un emblema de derrota, fracaso. Cuando Pedro obedece a Jesús y va y saca una barca, una red llena, su barco está lleno. ¿Con cuál te quedas? ¿Con tu barca vacía o con tu barca llena? Antes que Jesús llegara, la barca de Pedro estaba vacía.
cuando Jesús llega y usa esa barca y obedece a Jesús, su barca es llena. Yo me quedo con una barca llena. ¿Con cuál te vas a quedar tú? ¿Con una barca vacía? Emblema de tu preocupación, emblema de preocupación, como decir, ¿de qué voy a vivir si esto se alarga, si esto se extiende más? ¿Cómo voy a pagar los recibos de la luz, del agua? ¿Cómo voy a pagar los seguros? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Pero mira, tú solamente confía en Jesús. El Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová Dios no tendrán falta de ningún bien. Dijo el salmista David en el Salmo 37:25, joven fui y me he hecho viejo, y no he visto ningún justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen un pedazo de pan. ¿Con cuál te quedas? ¿Con una barca vacía, emblema de tu esfuerzo humano, o con una barca llena, resultado de tu obediencia a Jesús? Si tú obedeces a Jesús, ahorita mismo, tu barca empieza a ser llenada. Tu vida empieza a ser llenada. ¿O con cuál te quedas? ¿Con la barca vacía, emblema de tus esfuerzos? ¿Emblema de tu inteligencia? ¿O con una barca llena, como un emblema de tu esfuerzo? ¿O como una barca llena, emblema de tu obediencia a Jesús? ¿Con cuál te quedas? ¿Con una barca vacía, emblema de resultado de mi incapacidad, o con una barca llena, resultado de mi entrega a Jesús? Yo quiero quedarme con una barca llena. Si mi vida está vacía en esta hora, esas barcas representan esfuerzos sin resultado. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. Cuando Pedro se fue, Jesús se fue, Pedro se quedó, pero con una barca llena. Antes que Jesús llegara, su barca estaba vacía. ¿Cuántas barcas vacías hay por ahí? Pero sabes, Jesús está llegando. Ábrele tu corazón. Invítalo a tu hogar. Invítalo a tu familia. Porque si no lo logras, tu barco va a quedar vacío. Dile, Jesús, ven y lléname. Como dice un himno, ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Dile, Jesús, lléname. Como dice otro himno, lléname, lléname, lléname. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y que al terminar este sermón digas, gracias, Jesús, porque antes mi barca estaba media o muy abajo, pero ahora mi barca, mi vida está llena de ti, está llena de tu fe, está llena de tu optimismo, de la esperanza, Señor. Que venga lo que venga contigo, yo estaré en ti, Padre. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Dios, bendito Jesús. Tú estás llegando, Señor, así como llegaste a Genezaret, aquel lugar que representa, que significa el jardín de las riquezas, el jardín de la felicidad, pero que todavía menos riqueza y felicidad, porque aquellos pescadores salieron sin ningún pez esa noche. Dios, pero cuando tú miraste aquellas barcas vacías, tú miraste aquellos hombres vacíos, y no solamente les diste peces, pero les diste un llamado, y les diste tu espíritu, y les diste tu don, y les cambiaste su trabajo ese día. Les dijiste, venir en pos de mí,
y no solamente serán pescadores en el mar, pero pronto serán pescadores de almas, de hombres. Señor, acércate ahí donde están tus siervos, tus siervas. Algunos posibles están en su cama, algunos están en la sala de su casa, algunos están por ahí en algún sillón, Señor. Acércate a sus vidas. Yo me quedo con mi barca vacía, Señor, porque tú has venido para llenarnos. Padre, yo no me quiero quedar con una barca vacía, sino con un barco lleno de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que estas palabras, estos mensajes le lleguen a su vida y a su corazón. Si tiene peticiones por allí y quiere que le apoyemos en oración, escríbame, mándeme allí, usted sabe cómo, y escríbame y yo le mandaré, oraremos por usted. Si alguno de los himnos que estoy cantando también le ha gustado y quiere recibir algún CD, escríbame y yo se lo mando gratuitamente. Si es un creyente que no tiene una Biblia y quiere tener una Biblia, escríbame también y yo le voy a hacer llegar una también gratuitamente. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Gracias.